Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando la candente situación de Venezuela. Conversamos con Soraya León en nuestro estudio, Alejandro Barahona vía telefónica y Omar Estacio, abogado de Antonio Ledesma, vía Skype. Soraya, ¿qué puede hacer la ciudadanía? ¿Qué puede hacer la clase política opositora de un país cuyo gobierno, digamos, le importa un bledo cualquier otra acción en el sistema interamericano? Sí, la situación que está viviendo Venezuela en este momento es de máxima preocupación porque las garantías de protección no están funcionando. No hay una división de poderes que permita un balance entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Y esto ha provocado una inminente o ya una real violación constante de derechos humanos. En este momento, por ejemplo, hay una criminalización de la protesta social, donde cualquier opositor se le atribuyen delitos que no necesariamente, como decía el abogado, están sustentados jurídicamente. Entonces es más una persecución política que una denuncia que responde a un marco jurídico. Por eso es que la Comisión Interamericana estaba preocupada por la violación o por la situación del Estado de Derecho. En este momento la normativa jurídica no está siendo una garantía para la ciudadanía venezolana. Alejandro Barahona, usted mencionó hace poco a Julio Borges, quien precisamente este día en El País de España publica un artículo en el que expresamente dice: unidos vamos a derrotar democráticamente a un sistema. Y es claro que estamos en un país con la más alta inflación del mundo, cuyos ingresos petroleros se han venido a pique, que además tiene una serie de situaciones incómodas desde el punto de vista de la cotidianidad, las colas me refiero que hacen los ciudadanos. Todo apunta a una clara intención del gobierno de desviar la atención de los graves problemas, más aún un gobernante que cuenta apenas, según las encuestas, con el 20% del respaldo. Mire, y le abono dos elementos más. Por supuesto, a lo que comentaba la colega Soraya, un sistema en donde se ha perdido la división de poderes, y eso afecta no solamente la credibilidad del gobierno, sino del sistema. Por eso se habla de una falla estructural del sistema al no entender y no, reconocer los límites que hay entre un poder y el otro. Pero a eso le agrego el tema de la polarización país, que está llevando ya a extremos que son preocupantes de cara inclusive a una conflictividad interna, debido a que no hay espacios de diálogo, de encuentro, de negociación, sino todo lo contrario, de criminalización de ya no solo la protesta, sino de la intención de la oposición. O sea, ya ni siquiera se puede liderar una oposición porque efectivamente se criminaliza, ni siquiera aunque no protesten. Y ahí también habría que plantear un debilitamiento al interno del mismo chavismo, porque no podemos hablar de un movimiento alrededor de Maduro, sino de una continuidad del chavismo, que obviamente frente a una situación interna cada vez más apremiante, se generan y se ensanchan esas fracturas internas. Podríamos hablar entonces a las puertas, si no sube el precio internacional del petróleo, que es lo que sustenta al 90 y pico % de las finanzas públicas del gobierno venezolano, y mantenerse los índices también en términos de la política cambiaria y de inflación, podríamos estar a las puertas de un estado fallido, que realmente sería, que nadie quisiera, pero en la lógica en que no está logrando resolver a nivel interno su situación. Por eso es que desde el principio hablaba yo de la Carta Democrática como un instrumento para buscar opciones. Y ojo que la Carta Democrática puede ser convocada tanto por el país que sienta que su sistema democrático y constitucional se está viendo amenazado, como también por aquellos países que creen que el sistema de ese otro país está siendo afectado. Yo agregaría también un elemento adicional en este contexto. Yo creo que la comunidad internacional tiene que tener claridad no sobre lo que sucede en Venezuela, sino la tendencia que eso está apuntando. Yo creo que de no actuar pronto, la situación cada vez se va a hacer más compleja, y en el cual nadie quiere ser arrestado por un proceso interno, pero en el cual todos tenemos una responsabilidad que atender, y yo diría que desde esa perspectiva no solamente los gobiernos, sino de los órganos hemisféricos. Muy bien, muchas gracias por su participación, don Alejandro Barahona.
Con todo gusto, un placer. Les aclaro que hemos perdido contacto con don Omar Estacio, pero en todo caso le agradecemos profundamente la participación de él, abogado de Antonio Ledesma, y esperamos tenerlo en otra ocasión. Soraya, a manera de materia de derechos humanos, más allá del tema político, tu conclusión en este tema. Yo creo que la situación que vive Venezuela requiere de dos aspectos. El que señalaba Alejandro Barahona, que es el control político que deben ejercer los estados de la región sobre lo que está pasando en Venezuela, utilizando los mecanismos existentes, y por otro lado la vigilancia constante y permanente de los organismos de derechos humanos, tanto interamericanos como universales, sobre la situación de los derechos humanos. Entonces, conjuntamente se podría hacer un tema de presión para lograr por lo menos algún tipo de reacción de Venezuela de respeto de los derechos humanos. Entonces, las dos cosas, el control político y el control de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, deben ir de la mano en este momento. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Con muchísimo gusto. Gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en otra edición de Al Cierre.